Muy buenas tardes. Antes de empezar el capítulo de hoy día, yo quiero dar las gracias a todas las personas que han mandado algunos pequeños y esos largos recados diciendo que esto les agradó. Voy a mencionar a una persona importante para mí porque tuve muy buenas relaciones con él cuando él era jefe del Departamento de Prevención de Riesgo o de Seguridad. A Luis Zúñiga de Ver, le agradezco mucho, muchas gracias por su mensaje y espero que les haya gustado y les pido a todos también, al señor Zúñiga y a las otras personas que están escuchando lo que yo relato, sepan que ya vamos como en el capítulo 7º u 8º, no me acuerdo bien, y quedan varios capítulos más que ver todavía, pero quiero hacer presente lo siguiente, que a medida que vamos avanzando, la información sobre el campamento de Sewell, obviamente tal, va a ir disminuyendo porque los detalles que pueden ir quedando y las anécdotas que pueden ir quedando, yo se las voy a ir contando porque son mensajes cortos. Y entre medio, con el permiso de ustedes, después que terminemos todo el área de Sewell, que quedan varios capítulos, yo quiero hacer algo que no sé si irá a ser del agrado de todos, pero pienso que sí. Yo tengo harta experiencia ya en lo que es explotación de minas y todo lo que se te hace con el mineral para poder llegarlo a convertir en cobre. Entonces yo puedo ir relatando en forma general, no detallada, en qué consiste una explotación de una mina, por qué periodos tiene que ir pasando hasta convertirse en cobre puro. Entonces eso lo voy a ir contando posteriormente a cuando ya el tema de campamento de Sewell se vaya agotando. Claro que no se va a agotar porque siempre hay algo, pero ese algo son cosas muy pequeñas que ya no son de lo que hemos conversado hasta ahora. Porque yo creo que he mencionado hartas cosas que yo tengo grabadas desde cuando tenía 10 años. 10 años estuve viendo muchas cosas entre los niños, entre los adultos, entre los suelinos, etcétera, que yo me fui grabando en la mente porque a lo mejor siempre me gustó observar. Entonces, eso debe ser por eso que me acuerdo. Pero es por eso que yo decidí escribir en un momento la historia de Sewell. Claro que la escribí, la empecé a escribir a la larga, pero después dije yo, ¿quién me lo va a publicar? Si yo no tengo plata para publicar. Y apareció, caído del cielo, el señor Beltrán, que me ofreció que él lo podía publicar en su radio. Y en eso estoy ahora, y estoy muy agradecido del señor Beltrán, y muy agradecido de las personas que el tema les ha agradado. Muchas gracias. Como dije hace unos momentos atrás, quiero pedirle a las personas que están viendo,
a los amigos y a las personas que lo van a ver en el futuro, sepan que esto partió con el primer capítulo hace unos 7 capítulos atrás, como repetí, y partió con el nacimiento de la mina. Entonces, ahí yo cuento en forma general cómo nació la mina, porque hay muchas historias de Sewell, en general, en el que hablan de Sewell y todo eso, pero yo lo estoy mirando de una manera distinta, tal como lo miraría, creo yo, cualquier sewellino de corazón. Entonces, las personas que están viendo estos capítulos, si quieren saber más cómo empezó el campamento de Sewell, pueden empezar por el primero. Y el primero habla efectivamente de cómo el gringo William Breeden con su empresa compró la mina y empezó a trabajarla. Y usted, ahí voy contando cómo esto fue creciendo gracias al esfuerzo y a los buenos trabajadores que somos los chilenos. Porque al comienzo llegaron gringos, como expliqué en ese tiempo, pero después ya no llegaron gringos como expertos, sino que ya empezaron a llegar en la parte de ingeniería, porque también los ingenieros chilenos empezaron a meter bien a fondo en lo que era la planta y la minería. Muchas gracias. Como yo llegué a Sewell cuando tenía como 10 años por segunda vez, y la vez anterior yo relaté lo que había pasado en Sewell, del rodado, que es una avalancha de nieve. Y también relaté el problema que había habido en la mina, que en realidad a mí me lo contaron, porque yo era niño y no estaba en Sewell, de un incendio que había habido en la mina. Después, cuando yo trabajé como estudiante en la mina, yo recorrí la mina y vi los mineros que se habían salvado del incendio. Yo conversaba con ellos y me contaban cómo se habían salvado y por dónde habían salido. Me contaban también ellos de que yo también anduve en las cosas que se llamaban auxiliares, que eran una escalera que se bajaba de un nivel a otro, los túneles eran pequeños, las salidas estaban lejanas, había una serie de cosas que eran como para que en un caso de incendio pasara lo que pasó. De ahí para adelante ya no se empezó a usar más la madera adentro de eso, por el riesgo de los incendios. Me contaron muchas historias bonitas de la gente que se salvaba, la gente que quedaba atrapada, no atrapada de nada, sino que caía por el camino cuando iban arrancando, y arrancaron por los cerros, por las salidas que tenía la mina. Así que yo eso se los conté la vez pasada. Estas cosas, afortunadamente, no ocurrieron después de esos 2 grandes desastres que hubieron, porque afortunadamente se empezaron a tomar todas las medidas de emergencia que debían haber, se construyeron defensas, también hablé la vez anterior de eso, para que cuando hubieran esos aludes de nieve, las defensas se pararan o frenaran el evento y no se construyó más en lugar de donde podían haber. La mina, se eliminaron todos los peligros. Posteriormente, bastante posterior, la mina se convirtió en este momento, yo creo que la mina
igual que el concentrador, son las empresas o los sistemas más modernos que existen en el mundo entero. De eso estoy seguro. Porque la mina tenía túneles pequeños, se entraba por un tren, etcétera, etcétera, etcétera. Y un ingeniero chileno que trabajó con los gringos, después estuvo fuera del país, después volvió y fue gerente, se le ocurrió una idea maravillosa, que no estaba en ninguna parte del mundo, que fue agrandar los túneles. Por supuesto que al comienzo, agrandar los túneles. ¿Y cómo? Hacerlo más grande, claro. Y todo se hizo más grande. Las galerías fueron más grandes, los túneles de traspaso también más grandes, y el sistema por hundimiento, o block caving, como se llama en el sistema natural de las minas de cobre, se va hundiendo sectores mucho más grandes de mineral que lo que se hundían antes. Entonces, la cantidad de mineral que se fue extrayendo de la mina fue mucho mayor, y eso también se logró llevando a cabo, o sea, ya estando instalado ya el campamento de Colón, donde se podía tratar más mineral, y se agrandó la sección de Colón con molinos gigantes, SAC le llaman, semiautógenos. Y esos molinos, y ahora actualmente también han hecho más plantas, han agrandado más las plantas para seguir recibiendo la gran cantidad de mineral que se puede extraer de la mina ahora. También se instalaron dentro de la mina chancadores o molinos reductores de tamaño para poder entregar un tamaño más regular a las plantas de concentración. Entonces, por eso, la mina es una mina ultramoderna y más grande. Los mineros que antes entraban en un tren en la mañana, a las 6 de la mañana, y salían a las 3 de la tarde para que entrara el turno B, ahora los mineros entran en bus hasta el punto donde trabajan. Dentro de la mina hay estupendos comedores, hay estupendas salas de cambio, y hay la gente antes, yo lo viví como estudiante, a la hora de la choca que llamaban los mineros, y que todavía no sé cómo llaman ahora, pero a la hora en que uno se comía o se servía lo que llevaba de almuerzo, de capitán a paje, cuando lo pillaba a la hora, en los túneles, se sentaba arriba de una piedra, en ese momento se destapaba el termo y se tomaba el café o lo que uno llevara y un sándwich. Ese era el almuerzo. Ahora los mineros tienen un estupendo restaurante dentro de la mina y trabajan muy bien, lo que yo me alegro mucho, lo que no ocurre. Yo creo en Latinoamérica no hay ninguna mina más moderna que la que tenemos nosotros. Y en Estados Unidos, muy poca, porque yo, gracias a Dios, yo tuve la ocasión de ir en 2 oportunidades a visitar plantas en Estados Unidos, y habían un par de plantas que eran parecidas a Colón. Las demás eran plantas así como era Sewell, y más chicas que Sewell, con materiales chicos. Habían plantas modernas, plantas de todo tipo de plantas que se aprende mucho cuando uno va a mirar.
Porque en el fondo cuando uno iba a mirar cómo lo estaban haciendo para comparar cómo lo hacíamos nosotros. Te cuento esto porque voy a ir matizando un poco a medida que hable de Sewell y del teniente en general, con algunas cosas que tienen que ver con la planta. Ahora voy a ir hablando algunas cositas chicas para este capítulo, y que es un capítulo especial, y enseguida ustedes a continuación van a seguir viendo los capítulos que están grabados anteriormente, que son como 5 o 6 capítulos más, y después de ese capítulo vamos a hablar un poco más de tecnología de explotación de mina, pero simple, muy simple, que le entiendan los niños, que los niños sepan que es una estupenda profesión y que esa profesión va a tener trabajo hasta que Chile se acabe. Eso es importante, lo que tiene la minería en Chile, porque imagino que ya en un tiempo más nosotros vamos a poder ya, con los avances tecnológicos, empezar a fabricar cosas de cobre que en este momento las traemos de afuera. Hay muchas cosas que se pueden fabricar en Chile, muchas, de cobre. Entonces eso nos falta todavía, que nos den el empujón para que nosotros empecemos a fabricar piezas de cobre, que no traigamos de afuera piezas de cobre, que las fabriquemos nosotros, y podemos hacerlo. Tenemos capacidad tecnológica, tenemos trabajadores inteligentes, tenemos ingenieros muy bien preparados como para que esto pueda ser bien y adelante. Muchas gracias. Ya cuando yo llegué a Sewell, cuando tenía 10 años, el recuerdo que tenía de Sewell era los camarotes 305, 306, que algo me acordaba, y edificios más chicos, un Sewell más pequeño, edificios más antiguos, que son los recuerdos leves que yo tenía. Y llegué a los 10 años y yo lo vi, por eso lo conté hace un tiempo atrás, cuando veníamos en el tren, cuando yo pasé por el túnel, yo era chico, a los 10 años, me acordé tanto, cuando pasamos por fuera del túnel, que daba miedo, porque como que el carro estuviera a la orilla del precipicio, y después cuando yo iba subiendo, yo iba pensando en el tren, con un miedo terrible, cuando iba a pasar, y no pasamos nunca por ahí. Y pasamos por un túnel, y ahí me explicaron que habían hecho un túnel y que estaba al lado de la Piedra de la Copa, que también expliqué que había pasado con la Piedra de la Copa, etcétera, etcétera. Y llegamos a la estación La Junta. Se llamaba la estación La Junta porque se juntaban los dos ríos, el río Teniente y el río Coya, que eran ríos cordialianos. Eran ríos chicos, pero cuando caía harta lluvia y nieve, no eran muy chicos. Entonces, esos ríos se juntaban en la parte de abajo, donde se llamaba La Junta. Entonces, ahí se paraba el tren y se tomaba pasajeros para viajar a Rancagua de toda la parte baja del campamento, que empezaba alrededor de una parte que se llamaba Canchicobre. Si ustedes se recuerdan, yo hablé de Canchicobre. ¿Y por qué se llamaba Canchicobre? Porque en ese sector existió la primera fundición, que era una fundición chiquitita, para fundir unas pocas toneladas de cobre, muy poquito. Posteriormente se hizo Caletones, se agrandó. Entonces ese sector quedó bautizado como la Canchicobre porque había una planicie donde colocaban las barras fundidas de cobre,
según lo que me contaron los antiguos de ese tiempo, que a los cuales también les habían contado, porque quedaban algunos restos por ahí al lado de un edificio que yo me acuerdo bien, que era el 304, y al frente había un almacén, el almacén Canchicobre le llamaban también, un almacén grande que vendía productos, con lo que yo expliqué en un momento de empresarios que tenían permiso para trabajar en Sewell, pero tenían que trabajar con precios justos y tener siempre los alimentos que había que tener que la gente compraba. Entonces esa era la obligación que tenían que tener esos edificios. Entonces, en el Canchicobre había, pero además el Canchicobre también expliqué como era una planicie no tan grande tampoco. A veces llegaban juegos de Rancagua con la rueda gigante, la rueda con sillas voladores, rueda Chicago que se llama, los carros, todos esos sistemas de juegos que la gente traía y estaban un mes o 2 meses en Sewell, y todos los niños podían ir a jugar ahí, en todas esas cosas que jugaba la gente del club de Santiago, así que de vez en cuando llegaban juegos ahí, llegaban en circos también. Circos, yo no sé si antes hablé de eso, pero llegaban circos que se instalaban en la cancha de fútbol que había abajo, que quedaba más abajo de la estación La Junta, y que era una planicie que se acomodó como cancha de fútbol. Entonces cuando llegaban circos se instalaban ahí. Entonces la gente iba al circo. Y ahí hay una anécdota no muy bonita, pero triste. Llegó un circo pequeño y llegó a Sewell. Entonces parece que cuando lleva la mitad del tiempo, algo así, según lo que me contaron, al circo el teniente le pagó una parte de lo que ellos estaban haciendo ahí, porque ellos tenían que, o sea, es decir, el teniente no se lo pagó, sino que la gente que asistía al circo, que se llenaba todos los días, logró que ellos pudieran pagarle sueldos a los artistas del circo. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, yo era chico, a mí me lo contaron, pero fue verdad, porque fue muy curioso y triste. Apenas el circo tuvo plata, le pagó los sueldos pendientes y todo lo que le debía a sus trabajadores. ¿Y qué ocurrió? Que los trabajadores, la mitad o más de la mitad del circo, los trabajadores se fueron. Incluso muchos de ellos hasta se fueron a pie hasta Rancagua, porque recibieron la plata y el circo quedó con la mitad o menos, según lo que me contaron los antiguos, porque yo era niño, de los estos. Fue una cosa triste, pero verdadera. Así que cuando llegaban los circos ahí, les iba muy bien, pero eso yo nunca lo vi ocurrir posteriormente. Yo siempre vi que los circos eran buenos, tenían de todos los mismos espectáculos que tenían los circos en Santiago, eran muy completos y los precios tampoco eran elevados porque la empresa les ponía sus reglas también y la gente podía ir al circo, a veces hacían 2 funciones, se les llenaba todos los días, porque con sus habitantes de Sewell había como para ir al circo también. Entonces, de vez en cuando aparecía el circo. Aparecían también los otros juegos que les mencioné, que venían, siempre estaban ahí. Y en invierno aparecían juegos también.
juegos de salón, donde llegaban algunas empresas que tenían todos esos juegos que en Santiago estaban antes en el centro, donde se jugaba a las carreras de los caballos, a las ruletas, todos esos juegos de salón que se jugaban en máquina. Todavía parece que hay de eso en Santiago, donde los niños y los grandes también se entretienen jugando contra una máquina. Entonces eso también los atendían, o sea, la gente tenía como distraerse. Yo le cuento esto porque la gente estaba tan acostumbrada a estar en Suel, y los hombres estoy repitiendo, que los trabajadores, muchos trabajadores que vivían normalmente en el campo, la mayoría de los trabajadores que empezaron en el teniente eran trabajadores que los contrataban en el campo. Los primeros que llegaron eran todos de Curicó para el sur. Especialmente muchos chillanejos habían allá. Mucha gente de Chillán llegaba a trabajar al sur. Era gente, eran algunos, sabían algo de carpintería, de electricidad, otros iban a trabajar nomás a lo que cayera. Pero resulta que todos eran trabajadores de campo. Y todos eran altos. Porque parece que en Rancagua me da la idea que los escogían que tenían que ser más o menos grandecitos, porque habían sectores donde, especialmente en la parte que se llamaba el tranvía, donde los trabajadores de poca estatura no podían llegar con la pala. Entonces usted, en ese sector de la planta, que es del tranvía aéreo, donde están los capachos, yo leí los capachos, si alguien quiere saber cómo era un capacho, en el Club Ansco, de aquí de Rancagua, hay un capacho enterito de cómo era tirado por cables, y cada capacho era de una tonelada corta que llegaba concentrado. Entonces esos capachos se llenaban automáticamente, pero cuando que caía al suelo, con la pala, los trabajadores recogían lo del suelo del concentrado, y todos esos trabajadores eran escogidos cuando llegaban a trabajar al sur. Todos decían, lo primero que tenía que hacer el trabajador, primer día de trabajo, tenía que presentarse donde el jefe general del concentrado. Aquí, una pequeña conversación, listo, váyase tranquilo. Usted va al tranvía aéreo. Porque ese jefe decía, si tenían buen físico o estatura, eran baseteaditos, para que fueran al tranvía. Entonces usted se encontraba con todos los hombres trabajadores altos que habían en Suel, que eran bastantes, eran trabajadores del tranvía. Todos trabajaban ahí, porque eran escogidos por la estatura. Entonces, los demás en distintas partes, pues no había problema para los demás. Pero ahí querían hombres que pudieran tirar la pala arriba del... Y la pala en realidad no era tan pesada, sino que era lo que caía al suelo, tenían que tirarlo arriba, porque el capacho se alimentaba automáticamente con palanca, no se alimentaba a mano. Entonces, les cuento esto porque son cosas a veces que yo voy a ir relatando de a poco esto, a medida que me vaya acordando de cosas que pasaban en Suel mismo. Entonces, vamos a saltarnos ahora afuera, a la escuela primaria. Yo volé ya de las escuelas primarias, que habían como 7 escuelas primarias, hombres, mujeres, escuelas, ¿para qué voy a decir cómo estaban? Porque yo en esa fecha yo les dije cómo estaban todas las escuelas, ¿cómo se llama? Construidas para capear el invierno. Porque el invierno que empezaba firme en ese tiempo
y las nevazones eran grandes. Y los temporales eran con viento fuerte, así que había que saber caminar por la escalera, porque si le da la cara al viento uno con nieve, como que se empezaba a perder la respiración. Entonces uno aprendía cómo protegerse de la nieve, aprendía a costalazo limpio. Entonces, voy a relatar algunas situaciones escolares que son simpáticas o no, pero las voy a relatar porque algunos de los que me escuchan, que alcanzaron a ver esto, se van a acordar y se van a reír. Por ejemplo, una pelea. Es común que en cualquier colegio, en el patio, se arme una pelea, a combo limpio. Pero como eran combos de niños, no pasaba nada. Además, también lo rodeaban los demás y la pelea tenía que ser a combo limpio. Fíjense lo que pasaba en la escuela primaria. Nada de patá ni nada, que lo que a puñete limpio tenía que ser, porque habían en los dos lados de los que estaban peleando, los que lo seguían. En realidad es una cosa bastante que ocurría así, pero ocurría. Pues resulta de que como los profesores estaban siempre atentos, ¿qué es lo que estaba pasando en el patio con los alumnos y todo eso? Si pillaron una pelea, no los permitían. Pero resulta que daba el desafío. El desafío que daba, entonces, a la salida de clase, iban a pelear. Una cosa yo ahora me encuentro extraña, pero era natural, porque eran niños, pues, y no se sacaban ni sangre de nariz, por lo que yo vi también, porque yo también vi pelea. A mí no me tocó porque yo no era peleador, de verdad no era peleador. Entonces, pero el desafío era a la salida de clase, y esto ocurría en todas las escuelas, de SUBE, pero yo puedo contar la que yo estuve, que era de escuela 10, entonces el desafío era detrás del 220. El 220 era un edificio donde vivían familias, pero detrás del, o sea, donde terminaba la punta del edificio quedaba una pequeña planicie, que no quedaba en el cerro. Entonces había un lugar ahí, a veces los niños iban a jugar, qué sé yo, pero era como un ring. Entonces la gente del 220 sabía cuando había pelea, pero no iba ningún adulto a mirar. Eso era bonito también, porque venía de la escuela, venía un montón, no todos los niños, porque muchos niños no les gustaba la pelea, ni tampoco eran peleadores. Sí, era un grupo, pero un grupo más o menos. Que los que están en pelea en una escuela saben que son grupos pequeños. Y el grupo venía gritando, pelea, pelea. Y los peleadores iban adelante al lugar de encuentro. Llegaban al lugar de encuentro todos mirando. Entonces primero había que desafiarse. Tócale la oreja. Ay, me tocaba la oreja. Entonces no se tenían miedo de tocarse la oreja. Entonces venía uno, tiraba una escopa al suelo y hizo, ahí está tu mamá y tu papá, y se la pisoteaba. Y de ahí empezaba la pelea. Como la habían pisoteado la mamá, empezaban los combos. Y los combos eran un rato hasta que la propia barra paraba la pelea y no peleaban más. Era una cosa, sí, yo la cuento porque ahora, cuando viejo, encuentro que era rara, pero los niños siempre pelean. Pero aquí la pelea era controlada. Entonces por eso hasta ahora me río cómo era el asunto de las peleas ahí.
El que ganaba, ganaba, y el que perdía, perdía, y punto. Y después, hasta después al final como los que peleaban quedaban amigos. Así que no habían odio después por culpa de las peleas. Bueno, les cuento esta anécdota. No sé si les irá a gustar o no, pero voy a contar cosas de este tipo, porque ya después de la quinta o sexta, yo voy a empezar a hablar cosas chicas, pero más de lo que quiero hablar es, si es que les gusta a ustedes, de cómo realmente se explota una mina de cobre. Entonces, ¿y quiénes son los que tienen que trabajar ahí en la mina? ¿Cómo funciona? De tal manera que si alguna persona, joven o niño, quiere estudiar ingeniería de mina o ingeniería química, porque ingeniería mina para la mina, la ingeniería mina puede trabajar en la mina, en la planta, en la fundición, en el acero, en Huachipato, puede trabajar en el petróleo, en el litio. Ese ingeniero mina tiene que trabajar en todas partes, no solo en la mina, sino que en todo el proceso. Y los ingenieros químicos trabajan en todo el proceso, menos en la mina, porque los procesos son de ingeniería química y metalúrgica, a través de todo el proceso hasta que se llega a la barra de cobre. Bueno, más o menos de eso vamos a hablar después, mirando la profesión que yo llegué a estudiar ingeniería de mina porque fui con beca, porque yo pude ahí tener beca y fui a estudiar. Y me gustó cómo era la profesión, y me sigue gustando igual también, porque es bonita. ¿Qué pasaba cuando nevaba? Yo lo cuento esto porque era una parte de la vivencia en Suber, que los actores o los mirones, si es que quedan, se van a recordar. ¿Qué eran los actores? Los actores eran los vecinos de Suber, hombres o mujeres que caminaban por las escaleras llenas de nieve. Esos eran los actores. ¿Y quién eran los que miraban el actuar? Los que se ponían en partes estratégicas como grupo a mirar cómo la gente caía. Cómo la gente, ninguna caída era seria, porque veían en la nieve. Iban por la escalera y de repente resbalaban en la escalera y llegaban abajo como trineo. Y toda la gente mirando. Estoy contando una anécdota que a lo mejor va a ser anécdota para los que vieron esto. Suban ahí, miren. A lo mejor no pueden pensar cómo se reían. Y los pobres que se reían, en alguna mente también en algún momento se habían reído de otros que se caían. Así que era una mezcla. Empezaba a nevar y empezaba, ya cuando la nieve llegaba hasta el metro ya, allá ahí empezaba el lío porque se armaban pequeños senderos y se caía la gente, así quedaban medio enterrados en la nieve. Prácticamente no se mojaban porque se sacudían la nieve y claro que pasaban frío y todo eso. Pero llegaban a su casa y la casa de todos los trabajadores siempre estaba calefaccionada, porque las familias de obreros tenían una cocina a leña que era grande y que la leña la recogían también de los desechos. La leña es que les abrigaba toda la casa. Así que la gente, pero afuera el frío era igual para todos. Entonces, claro, la gente iba. Si tenía que ir al cine, tenía que, con botas, como quería al polo, a ver una película. Si tenía que ir a misa y estaba nevando, ya abrigado para ir a la misa y estar adentro y después salir de la misa
si es que seguía nevando, pero había momentos que la nieve paraba un rato, y en ese momento la gente caminaba más tranquila. Pero a veces nevaba muy suave. La gente está nevando plumas, decía, porque era bonito como caía en las películas. Porque yo siempre he dicho, la nieve es muy bonita si usted la mira a través de una ventana. Es re bonita la nieve, pero afuera no está muy bonita. Entonces, caminar por la nieve es complicado. Caerse también es complicado. Entonces la gente que estaba en Sewell se caía y era protegida, recogía, qué sé yo. Pero si una persona se le ocurría ir al cerro con nieve, era muy complicado y muy difícil y peligroso. Porque por eso la gente no se iba a meter a los cerros, porque la gente se podía caer, o sea, podía haber un montón de problemas. Entonces cuando los que hemos visto nevar fuerte y vemos una película, ¡ay, qué bonita la nieve! En Estados Unidos, la Pascua nevando y todo. Y la gente no sabe que en Estados Unidos la gente pobre pasaba una pésima Navidad con la nieve. Muy pocas películas lo dicen, pero los que tenían mejor situación, claro, estaban en su casa, abrigaditos y todo, pero los que estaban afuera no estaban bien. Y yo lo vi porque estar afuera hay que ser bien agallado, como dicen, ¿no? Para aguantar mucho rato cuando está nevando. Y cuando está nevando casi no es, con viento casi imposible caminar, porque la nieve no te deja ver y te pega en la cara, qué sé yo. Pero resulta de que ahora, desde hace unos 30 años atrás, que está cayendo muy poca nieve. Y por lo que me han contado, en este tiempo en Sewell no cae nieve. Y no sé si más adelante en invierno no cae. Cuando en Sewell empezaban las nevazones en marzo y terminaban por allá por octubre. Entonces, eso que es una anécdota de la vivencia, o una foto de Sewell, llamémosla así.